Muy buenos días a todos y bienvenidos sobre todo a Fundesen Business School. Y es un auténtico placer poder compartir este principio de mañana con todos ustedes. En este mes de mayo, Joe Biden ha declarado el estado de emergencia en Estados Unidos, tras registrarse el mayor ciberataque en su historia contra uno de los oleoductos más importantes de todo el país, Colonial. En este mes de marzo, un ciberataque paralizó el SEPE, el Servicio de Empleo Público, evidenciando fallos en la prevención y fallos en la respuesta ante ataques de este tipo. Ya nadie duda de la importancia, de la relevancia de lo que implica la ciberseguridad. Muchos afirman que en realidad no se pueden evitar los ataques, pero sí se pueden planificar, sí se pueden preparar con el objeto de mitigar futuros daños. Y de ahí surge este evento, de esta idea surge este evento, para aprender cómo gestionar los posibles incidentes de seguridad en las empresas. Además, para dar una visión global sobre la importancia de la aplicación de normativas en prevención de ataques, en protección de datos, en ciberseguridad y cuestiones similares. Organizado por Torres Asesores, Sánchez Butrón Abogados, Verne Technology y Fundesen, con el apoyo institucional de INCIBE y la colaboración de AEFA, OVEMPA Círculo, Terciario Avanzado, Ácora y AEPA. Solo unos minutos para remarcar la importancia del apoyo institucional con el que contamos hoy aquí. El INCIBE es el Instituto Nacional de Ciberseguridad en España y depende del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. El INCIBE participa en la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Se dedica a dar soporte en materia de seguridad informática a ciudadanos, a empresas privadas y a empresas públicas. Y estamos encantados de contar con el apoyo de INCIBE en general y más en concreto encantados de su representante que nos acompaña hoy, que será la primera de las ponentes y que se llama Sandra Salán. Sandra es técnico de ciberseguridad en INCIBE, es ingeniera en informática por la Universidad de León, con diversas certificaciones en ciberseguridad, para mí muy difícil de pronunciar esos acrónimos, Sandra, con más de 14 años de experiencia en el entorno de las TIC, de los cuales desarrollando actividades sobre todo en el sector de la ciberseguridad. De hecho, su ponencia, que empieza ya, se titula Medidas de ciberseguridad en las pymes. Muchas gracias, Sandra, y adelante. Gracias. Voy a compartir pantalla. Buenos días, gracias por la presentación. Bueno, como he adelantado, yo voy a hablar de la ciberseguridad considerándola como un elemento imprescindible para una transformación digital con garantías, hoy enfocándola un poco al ámbito de las empresas a nivel nacional. Antes, si me permitís, voy a presentar brevemente INCIBE, aunque ya lo han adelantado un poco, pero es un organismo dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Nuestra misión es contribuir al desarrollo de la ciberseguridad y la confianza digital dentro de nuestro público objetivo, que se focaliza en los ciudadanos y las empresas y profesionales del ámbito privado, del sector privado. Para ello, nos focalizamos en la prestación de servicios públicos de prestación, concienciación, prevención, concienciación, detección y respuesta a incidentes. Por comentar un poco los hitos más importantes, nacimos en 2006 con el nombre de INTECO, que era el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación. Estábamos enfocados a ciberseguridad, pero no era exclusivo.
también nos englobamos en otros ámbitos de las TIC, como podría ser accesibilidad, pero en 2012 nos focalizamos en ciberseguridad, viendo un poco el progreso de esta rama y de la importancia que estaba cobrando. Otro hito importante fue en 2014 cuando nos transformamos finalmente en INCIBE, Instituto Nacional de Ciberseguridad en España, y nuestro ámbito de actuación desde entonces se ha focalizado exclusivamente en la ciberseguridad. Y por último, en 2018 el Gobierno aprobó un Real Decreto Ley a través del cual se aprobó la transposición de la Directiva NIS, en la cual dotó al CERT de INCIBE, denominado, que se denomina ahora INCIBE CERT, para la gestión de incidentes focalizados en nuestro público objetivo, ciudadanos y empresas del sector privado. Y ahora, ¿por qué tenemos que hablar de ciberseguridad? Bueno, también han adelantado un poco. Está claro que la ciberseguridad cada vez es más importante. Este dato, para que os hagáis una idea, es de principios del 2019, o sea que esta cifra todavía ha crecido más. Hay más de 50.000 millones de dispositivos conectados a Internet. Cuando hablo de dispositivos no estoy hablando solo de ordenadores, de equipos de sobremesa o servidores que puedan formar parte de una red local. Estoy hablando de todo tipo de dispositivos que puedan estar conectados a Internet. Estoy hablando del Internet de las cosas. Para que os hagáis una idea, en el año 92 había alrededor de 1 millón de dispositivos conectados a Internet. Aquí sí que es verdad que simplemente nos centrábamos en equipos de sobremesa, en algún servidor y poco más. Pero a partir del año 2003 hubo un repunte que a partir de entonces ha tenido un crecimiento exponencial del número de dispositivos conectados. Se empezaron a conectar, por ejemplo, los sistemas de control industrial, que son dispositivos que en un principio ni siquiera han estado diseñados para su conexión, pero se ha visto que a nivel productivo dota de mayor competitividad a las empresas y se ha ido extendiendo su uso y su conexión. Y a partir de ahí, cualquier otro tipo de dispositivo que pueda abarcar cualquier ámbito, desde las Smart Cities, turismo y ocio, salud, cualquier sector de negocio, cualquier sector de actividad, al final puede utilizar componentes que se conectan a Internet, con las implicaciones en ciberseguridad que esto conlleva. A este número de dispositivos que conectamos a Internet y que al final son vectores de entrada de ataques para nuestro negocio, tenemos también que sumar la irrupción de tecnologías disruptivas, como estamos hablando de las que podéis ver aquí, algunas de las que veis aquí. Por ejemplo, tenemos el Big Data, la inteligencia artificial. Estas tecnologías están irrumpiendo con fuerza porque al final están dotando a las empresas de mejoras competitivas, están rentabilizando mejor sus negocios. En el caso del Big Data y la inteligencia artificial, pues las empresas pueden contar con más información a la hora de tomar decisiones para su negocio, tomar decisiones más competitivas, o por ejemplo la utilización de tecnologías cloud, que nos permite utilizar servicios a bajo coste y con bajas prestaciones técnicas, o por ejemplo las redes 5G que nos facilitan una mayor conectividad móvil. En todo este escenario, ¿estamos preparados? Bueno, aquí, aunque ya también lo han adelantado con algunos ataques que se han producido hace poco, muy importantes, estos son algunos recortes de noticias que han salido a lo largo del año pasado, pero bueno, que este año siguen saliendo, pero para que os deis cuenta de que también se hacen eco los medios de que un ciberataque que se produzca a cualquier tipo de empresa le produce un gran daño, un daño que puede ser a nivel económico o un daño a nivel reputacional, que al final también repercute en un daño económico. Al final hay que darse cuenta de que si una empresa sufre un ataque, le puede producir incluso el cierre, porque no puede hacer frente a las consecuencias de dicho ciberataque. Esto, por ejemplo, son capturas de avisos que se publican en el servicio de avisos dirigidos a empresas por INCIBE. Estos también, bueno, son avisos pertenecientes al año pasado, pero este año podríamos sacar otros tantos, porque la verdad que estos son campañas que se detectan prácticamente de forma diaria y hacen referencia a campañas, en este caso son de distribución de malware o de campañas de phishing, smishing, que van dirigidas a las pymes, van dirigidas a las empresas a nivel nacional. Este es un servicio a nivel nacional, obviamente, bueno, luego os hablaré un poco de las amenazas, pero están enfocadas a causar un daño a las organizaciones. ¿Qué motivaciones tienen los ciberdelincuentes? Bueno, a ver, todos tenemos un poco la imagen en la cabeza del típico hacker que está en su casa, hace un ataque a una organización. Esto es un poco peliculero, y aunque sí que es verdad que esas figuras sí que existen, la ciberdelincuencia ha evolucionado y ha evolucionado mucho. Ahora estamos hablando de bandas organizadas que han creado un modelo de negocio.
que se llama, o se ha denominado ciberdelincuencia como servicio. Al final son un grupo que ofrecen sus servicios a otras organizaciones, gobiernos, particulares que quieran realizar un ataque a un tercero y no tengan medios, recursos, conocimientos. Pueden ser ataques por distribución de algún tipo de malware, campañas de phishing, ataques de DOS para tirar sus servicios, lo que sea. Para que os deis cuenta, se ha calculado que es un valor aproximado porque no se puede tener conocimiento 100% de este volumen, pero el volumen de negocio de este modelo actualmente supera el del narcotráfico. Otra figura de la que os quiero hablar, porque es muy importante y relevante, son los denominados insiders. Los insiders, ¿por qué son importantes? Porque atacan desde dentro de la organización. Los insiders es una figura que es un empleado de la organización que causa un daño a la misma. ¿Por qué causa este daño? Bueno, pues bien, por motivaciones personales o por un beneficio económico pagado por un tercero. ¿Por qué hace tanto daño? Porque al estar dentro de la organización tiene un conocimiento extra sobre la información que manejamos, sobre los procesos que manejamos y dónde nos puede hacer más daño. Ahora voy a comentar muy brevemente un poco las principales amenazas a las que se estaría expuesto dentro del ámbito de las empresas. Aquí he resaltado algunas que seguramente muchos ya conozcáis. La primera, por ejemplo, sería el phishing. El phishing al final es un mensaje pues, enviado a través de correo electrónico, de mensajería instantánea, redes sociales, en la cual se suplanta una entidad. En dicho mensaje se insta a clicar en un enlace que nos lleva a un sitio web, a una página web que suplanta perfectamente a la entidad que está suplantando. ¿Qué ocurre? Que en esta página web suplantada nos pueden solicitar información personal, credenciales bancarias, credenciales de acceso, y es información que estamos cediendo importante. Luego también está el malware. Bueno, el malware se puede distribuir de millones de vías, bien a través lo mismo de mensajes, correos de texto, mensajería instantánea, mensajes, correo electrónico, pero también podemos quedar infectados pues, por una mala configuración del equipo, vulnerabilidades, que accedamos a sitios web legítimos comprometidos o a sitios web no legítimos. Bueno, hay multitud de formas de infectarse. Y al final, ¿qué es el malware? Pues es un software malicioso que puede hacer cualquier tipo de acción en el equipo, desde robarnos información hasta hacernos que formemos parte de una botnet, que una botnet al final es una red de equipos zombie que están manipulados por un ciberdelincuente y hace que nosotros hagamos acciones, pues alojar un phishing, atacar a un tercero con un ataque de denegación de servicio, lo que sea. Fugas de información. Bueno, esta amenaza es bastante importante. ¿Por qué? Porque esta va directamente contra la información de una empresa y al final la información es uno de los activos más importantes que tiene una organización. Estas fugas pueden ser de dos tipos, o bien voluntaria, a través de la figura que comentaba antes del insider, o bien de forma involuntaria. Esto se produce pues, a través de cualquier empleado de la organización que tenga una falta de concienciación o de formación en ciberseguridad. Y por descuido ponga información o publique información donde no debe o a quien no debe. Otro tipo de amenazas son los ransomware. Esto, bueno, no deja de ser un tipo de malware, pero es un poco específico y sí que lo quería resaltar porque este tipo de malware lo que hace es secuestrar el equipo y pide un rescate a cambio de liberar la información. Secuestra el equipo, secuestra la información del equipo y pide un rescate para que nos devuelvan esa información. Aquí siempre queremos remarcar mucho que jamás se pague ese rescate. ¿Por qué? Por dos cuestiones. La primera, porque estamos incentivando que se sigan llevando a cabo este tipo de ataques porque resultan exitosos para los ciberdelincuentes y segundo, porque aunque paguemos el rescate, nadie nos está asegurando que nos vayan a devolver esa información. Por lo tanto, esto sí que siempre lo intentamos decir para pues para contribuir a que este tipo de ataques cada vez vaya a menos. Luego también hay otro tipo de amenazas muy enfocadas al ámbito empresarial, que es, por ejemplo, el falso soporte técnico de Microsoft. Aquí, generalmente, ese tipo de ataque lo que se hace es, se visualiza un adware en el equipo, que es otro tipo de código malicioso, que lo que hace es visualizarnos una publicidad o un mensaje diciendo tu equipo está infectado, ponte en contacto con el técnico de Microsoft. Nos facilitan un número de teléfono o nos llaman y nos cuentan que nuestro equipo está infectado, que tenemos que instalar algún tipo de código para solucionarlo, que al final es otro malware, o que tenemos que facilitar una serie de datos.
pues es otra amenaza que, aunque parezca mentira, sigue funcionando. Otra muy parecida es el fraude del CEO. Aquí lo que se hace es suplantar a un CEO de la organización que se pone en contacto con una persona de la organización que tiene acceso a las cuentas bancarias para que haga una transferencia con carácter muy urgente por cualquier motivo que se puedan inventar. Esto generalmente suele aplicar a empresas de un tamaño un poco más grande para que el contacto no sea fácil de conseguir. Claro, si es una empresa muy pequeña, pues igual este fraude es más fácil detectarse. Luego, otro tipo de amenazas que también hay que tener muy en cuenta es que tengamos software desactualizado. ¿Por qué? Porque esto al final son vulnerabilidades que tenemos en nuestro software y al final son puertas de entrada para que un ciberdelincuente explote esa vulnerabilidad y nos instale un malware o cualquier otra acción que nos perjudique. Que tengamos medidas de ciberseguridad eficientes. Bueno, pues esto al final es que no estemos implementando, por ejemplo, una segmentación correcta de nuestra red de la empresa, que estemos publicando servicios que no tengan que estar publicados, que no tengamos contraseñas de seguridad, contraseñas de acceso puestas en servicios que necesitan tenerla, o que, por ejemplo, tengamos contraseñas de acceso inseguras, o sea, que sí las estemos utilizando, pero que sean cortas, fáciles, que no sean robustas. ¿Cómo podemos implementar ciberseguridad en este proceso de transformación digital? Bueno, lo primero de lo que quiero hablar son estos tres principios muy importantes, que son el de mínimos privilegios, mínima superficie de exposición y seguridad en profundidad, que todos deberíamos cumplir. El de mínimos privilegios viene un poco del principio de need to know, es decir, que la gente solo acceda a la información que necesita para poder realizar su trabajo. Si yo, por ejemplo, estoy en mi equipo, de trabajo y solo accedo soy contable y solo accedo a una aplicación de contabilidad, pues igual no necesito tener permisos de administración en el equipo, porque si atacan mi equipo por cualquier circunstancia, si no tienen permisos de administrador, les va a costar más trabajo extender que se extienda el problema por la red, porque comprometan mi equipo, etcétera. Y que no tenga acceso a carpetas que no requiero para realizar mi trabajo. El de mínimo superficie de exposición, pues viene a ser que no publicamos más servicios de los que tengan que estar publicados. Es decir, si tenemos una página web, pues publicamos esa página web, pero en esa máquina igual no solo hay que abrir el puerto 80 o 8080 de nuestro servidor web. No hace falta publicar otros puertos o no tenemos que publicar, por ejemplo, el acceso a nuestra red interna de ficheros. Es decir, publicar solo los servicios que necesitemos que estén publicados. Y luego, seguridad en profundidad. Esto también es muy importante porque nos está diciendo que tenemos que ir estableciendo medidas de seguridad en las diferentes capas de la tecnología de nuestra organización. Es decir, tenemos, por ejemplo, que establecer una segmentación correcta de la red y establecer una DMZ en la cual publiquemos nuestro servidor web y que esté ahí, aislado, para que si se produce un ataque en el servidor no pueda entrar al resto de nuestra organización. Pero imagínate que entra, pues tenemos que tener algún tipo de firewall implementado. Si llega a un equipo el ataque, pues que ese equipo, pues eso, el usuario no tenga permisos administrados si no es necesario, que utilice contraseñas. Vamos, ir implementando diferentes medidas para que un atacante se vaya encontrando con problemas y le resulte más fácil llevar a cabo un ataque con éxito. Otra medida muy importante de ciberseguridad es la formación. Aquí estamos, por ejemplo, evitando el problema que comentaba antes de las fugas de información de manera involuntaria, pero también estamos dotando a nuestra organización, a nuestros empleados, de capacidades para identificar ataques. Si estamos siendo víctimas de un ataque, lo primero es poder identificarlo lo antes posible, porque de esta manera podremos tomar algún tipo de medida, seguramente acertada, para minimizar el impacto o evitarlo incluso. Entonces, el aspecto de formarnos en ciberseguridad y concienciar a todos los empleados es una medida muy, muy importante. De hecho, es la más importante porque al final aquí hay que considerar que el trabajador, la persona, es el eslabón más débil de la cadena de ciberseguridad. Nosotros podemos implementar millones de medidas, pero si al final, pues eso, tenemos una llamada de teléfono que están suplantando y no sabemos identificarlo o no tenemos la suficiente información para hacerlo, al final vamos a facilitar lo que no debemos y las medidas técnicas no van a servir para nada. La ciberseguridad, importante también, hay que abordarla de una manera transversal y multidisciplinar. Es decir, aquí todos estamos implicados. Tanto los técnicos como a nivel organizativo como a nivel legal. Es importante establecer un plan director de ciberseguridad. ¿Por qué? Porque esto nos establece un punto de partida y un punto final. Es decir, estamos viendo en qué punto de ciberseguridad tenemos nuestro negocio y nos va a establecer un plan para saber dónde queremos llegar y cómo tenemos que hacerlo.
Y por último, quería resaltar algunos de los servicios que prestamos desde INCIBE, dirigidos específicamente a empresas. Bueno, como sabéis, INCIBE también tiene otros públicos objetivos y hay otros servicios focalizados en ellos, como pueden ser los ciudadanos, menores, profesionales. Estos de los que voy a comentar ahora están focalizados exclusivamente en empresas. Están disponibles a través de la sección de Protege tu empresa del portal de INCIBE y, por ejemplo, aquí he resaltado el de avisos de seguridad y el de artículos del blog. El de avisos de seguridad son las capturas que os puse antes de las campañas de distribución, serían ese tipo de avisos los que se visualizarían. De aquí, por ejemplo, aportamos cada vez que INCIBE detecta una campaña de distribución de malware o algún producto utilizado en el ámbito empresarial que tenga alguna vulnerabilidad que deba ser actualizada. Este tipo de cuestiones se publican los avisos en esta sección. Luego la sección de artículos de blog pues nos viene a contar un poco cuestiones de actualidad, de consejos, experiencias, historias reales relacionadas con conceptos de ciberseguridad. ¿Para qué? Pues para ir acercando un poco a todos aspectos relacionados con ciberseguridad e ir formándonos y concienciándonos. Otros dos servicios importantes que quería destacar, por un lado está el kit de concienciación. Este es un kit que se ofrece desde la página de INCIBE. Al final es un conjunto de material, es un material que se descarga en un zip, que contiene todo tipo de documentación e información para llevar a cabo tareas de concienciación a través de la cual el empresario puede facilitar a sus empleados unos juegos, unos ataques dirigidos para que el empleado pueda un poco practicar en caso de que se viera sometido a este tipo de situación. Todo está en un lenguaje lo más sencillo posible para que gente sin muchos conocimientos en ciberseguridad sea capaz de llevar a cabo estos ejercicios, estos ataques y obtener al final un valor para saber en qué nivel de ciberseguridad, el nivel de concienciación que tienen sus empleados. Luego otra herramienta es la herramienta de autodiagnóstico, ADL, que aquí lo que nos establece es un punto de partida, es un análisis ligero que se hace en 5 o 10 minutos, es un análisis ligero para saber en qué punto de ciberseguridad se encuentra nuestra organización. Al final nos da un valor de nivel de riesgo general basado en el nivel de riesgo que tendríamos a través de las personas de nuestra organización, a través de los procesos que utilizamos, a través de la tecnología que estamos utilizando en nuestro negocio. Otros servicios son las políticas de ciberseguridad que están orientadas para 3 perfiles, para el empresario, para el personal técnico y para el empleado. Al final son unos checklists que nos permiten por temáticas determinar qué estamos implementando y qué deberíamos estar implementando para llevar a cabo unas buenas prácticas, por ejemplo, en la protección del puesto de trabajo, en el uso de redes wifi. Bueno, está enfocado en diferentes perfiles. Y otros servicios que también hay, que ya no los he puesto aquí, por ejemplo, sería el servicio anti-botnet, que es un servicio a través del cual podemos escanear la IP pública de nuestro equipo o de nuestra red para ver si alguno de los equipos de nuestra organización pertenece a una botnet, que es lo que comentaba antes de una red zombie. También tenemos un servicio de ayuda a ransomware que nos ofrece consejos muy específicos sobre este tipo de amenazas. Y bueno, también tenemos otras secciones con mucha información focalizada a los diferentes sectores del ámbito empresarial a nivel nacional. Y bueno, no sé si la verdad sí me he liado mucho o poco, pero por mi parte yo ya he finalizado, no voy a contar nada más. Pues muchísimas gracias, Sandra. Me ha parecido una presentación muy didáctica y muy ilustrativa. Y con gusto pasamos al segundo ponente, Rafael Martínez López, ingeniero informático, experto en seguridad en Bernet Technology, máster de seguridad informática y hacking ético en la escuela CICE, varias certificaciones de Cisco, dominio de diversos y variados lenguajes de programación. Nos hará ahora una introducción a lo que se ha llamado el Esquema Nacional de Seguridad. Adelante, Rafael. Vale, ¿se oye bien? Muy bien. Pues nada, buenos días a todos. Muchas gracias, David, por la presentación. Y nada, muchas gracias a Fundasen también por confiar en Verne, ya que sabemos que tiene una estrecha relación con nuestro CEO.
Y nada. Aquí un poco más sobre quién soy yo. Ahora mismo soy Security Advisor, Security Operation Center del SOC de Verne. Y bueno, ahí tenéis mis contactos por si durante la charla queréis contactar conmigo por algo, por alguna pregunta o lo que sea, que sepáis que ese es mi correo electrónico y en LinkedIn. Vale, Esquema Nacional de Seguridad. Es la introducción que os voy a hacer en esta charla. ¿Qué es lo que pretende el ENS, Esquema Nacional de Seguridad? Lo que pretende es asegurar unos requisitos mínimos en todas nuestras organizaciones, ya sea pública o privada, para mantener una seguridad mínima, que eso oye, sabemos que tenemos una seguridad en nuestra empresa, pero ¿cuánto es eso? ¿Es mucho? ¿Es mínimo? ¿Puedo saberlo? Pues por eso nace este esquema nacional, para evaluar nosotros mismos qué nivel de seguridad tenemos en nuestra empresa. Esta pregunta suele salir mucho. El problema no es de la computadora, no es del ordenador, es de la empresa. Bueno, sí y no, ¿vale? Por eso lo quería reflejar. El tema de que el problema no es del ordenador y es de la empresa, ¿por qué hace referencia a esa frase? La referencia la hace porque, oye, yo tengo un ordenador, pero lo tengo aún a día de hoy con Windows XP, puede que tengamos un problema. Si lo mantenemos un equipo actualizado, securizado, como ha dicho Sandra, lo mantenemos aislado, únicamente con los puertos X abiertos, lo único lo necesario, que no tengamos datos expuestos, etcétera. Entonces el problema ya no es del ordenador, sino de la empresa por tener esa configuración pública, ¿vale? Para que nos hagamos un poco la idea. Os quiero poner un vídeo para que pensemos un símil de la vida real a la vida de Internet. Nada, que venía reflexionando sobre la cantidad de robos que hay últimamente en casas de personas mayores y demás. No sé, decidme, ¿cuántos de vosotros no habéis llamado alguna vez a un portero automático y habéis dicho... ¿Quién? Yo. ¿Y yo? Vamos a llamar a otro. ¿Quién? Yo. ¿Yo quién? ¿Yo? ¿Pero cómo que yo? ¿Cómo que yo? ¿Quién soy yo? No sé, ¿quién eres? Joder, tú sabrás, eres el que me has abierto. ¿Quién soy yo? ¿Abres a cualquiera? ¿Quién eres? En fin. ¿Ves? ¿Vale? Pues para que os hagáis una idea de que si en la vida real con un simple yo entro a cualquier sitio, pues imaginaros en la vida de Internet en el que simplemente con un correo electrónico, con una llamada telefónica, que a día de hoy ya estamos viendo casos reales en el cual ya se puede suplantar la voz, no solo con los correos electrónicos, ahora también la voz. Si te llama el CEO de la empresa, te dice que necesita un pago urgente y encima la voz la reconoces, ¿qué hacemos? ¿Vale? Pues por eso, para que veáis el concepto, el tema de todas las noticias que tenemos a día de hoy, que hemos tenido y que tendremos. Todo el tema de los ransomware. Sandra ya ha explicado que es un ransomware, no voy a entrar de nuevo, pero aquí lo que quiero quedar es el tema de cómo entran los ransomware, por qué son tan efectivos. ¿Vale? Como ha dicho, a nivel de seguridad nosotros no recomendamos pagar. ¿Vale? No recomendamos pagar porque fomentamos que el ransomware siga existiendo, porque es efectivo. ¿Cómo tenemos que evitar pagar y cómo tenemos que evitar que el ransomware sea tan efectivo? Manteniendo nuestra securización de la empresa al día. Copias de seguridad. Perfecto. Luego tenemos copias de seguridad en cualquier NAS. Pero si ese NAS lo mantenemos en la misma red, también se va a cifrar, como ha pasado. Es decir, empresas que tienen copias de seguridad, ok. Lo tienen un NAS aparte, ok. Pero ese NAS dentro de la empresa. Ya no ha servido todo el trabajo para nada. ¿Vale? Todo el tema de los correos electrónicos, concienciación a todas las empresas, a todos los empleados, concienciación, hacer campañas de phishing vosotros mismos, controladas, para que sepáis cómo está la concienciación interna en vuestras empresas. Si le hacéis campañas de phishing vosotros mismos, sabréis diciendo, ostras, lanzo la primera campaña en el primer trimestre, veo que han caído 100 de 200, ostras, un resultado más malo.
voy a lanzar una segunda, veo que bajamos a 50, vale, está teniendo resultados, así hasta que lleguemos a lo mínimo posible. Pero es muy importante que tanto a nivel interno nuestro de configuraciones como a nivel de concienciación lo tengamos al orden del día, porque evitaremos que el ransomware sea tan efectivo como es hoy en día. Y más estos últimos meses que estamos viendo de todo, ayuntamientos, SEPEs, empresas privadas que ni sabremos porque no han sido comunicadas, pero muchísimas personas. Aquí quería hacer un comentario, ¿vale? Porque ¿cuántas veces habréis oído el tema de no, si yo soy una empresa pequeña y a mí no me va a atacar nadie? Muchas veces. Aquí he puesto esta diapositiva para que veáis que los ciberdelincuentes no se basan en que facturas 1 millón, 10 millones, 100 millones. Se basan en una dirección IP. Que esa dirección IP sea vulnerable o no. Da lo mismo que seas una empresa de mármol, una empresa de que se dedica al mármol, una empresa que es una oficina, un bufete de abogados, una academia de formación, que seas que te dediques al sector de agricultura. No, ¿por qué? Porque simplemente se basan en que esta dirección IP es vulnerable. Da lo mismo quien haya detrás. Para eso estamos hablando de ataques dirigidos, otra cosa distinta. Pero para que te entre un ransomware, simplemente con que, oye, esta dirección IP es vulnerable a X ataque y a través de este ataque le puedo introducir un ransomware. Oye, yo hago un envío masivo de una campaña de phishing a todo el mundo. De todo el mundo, si se lo mando a 100.000 personas, ¿cuánto ratio de efectividad voy a tener? Y yo no estoy mirando el arroba quien sea, el arroba empresa. No, estoy enviando un correo que tengo a quien sea. Por lo tanto, eso de que yo, que soy una empresa, una tienda local de lo que sea una empresa pequeña, no tiene nada que ver para que un ransomware sea efectivo o no lo sea. Para que veáis un poco, aquí hay una imagen desglosada de todo lo que controla la ciberseguridad. La ciberseguridad no es ABC, no, para que veáis toda esta imagen, todo el ámbito de ciberseguridad. En concreto, en esta ponencia nos queremos centrar en el ámbito de las regulaciones de las leyes. Por eso nació el esquema nacional, para que todo esto tenga por lo menos un control mínimo, para que nos aseguremos de que las X cosas que tengamos, las tengamos por lo menos bien configuradas, bien securizadas, que haya por lo menos un control. Antes no había nada y por eso nació el esquema nacional. Otra imagen que quería poneros, para que veáis que la ciberseguridad ya sabéis que está a día de hoy, que ya ha entrado, ya está presente en nuestro entorno. Todo esto son empresas. Todo esto son empresas, fabricantes que han sacado productos para determinadas funciones, ya sea web, ya sean tiendas, ya sean infraestructura, ya sea cloud, para que veáis que las empresas, los fabricantes están apostando por la ciberseguridad. Y cuando un fabricante apuesta a la seguridad es porque sabe que la gente vaya por ella, porque la ciberdelincuencia está muy al orden del día. Para que veáis todos los fabricantes que hay y todos los que habrán, porque va a seguir esto en evolución. Y nada, por último quería especificar el esquema nacional de seguridad, cómo se rige el que tengamos una buena configuración. Todo esto que veis aquí, todo el tema de los códigos, ¿vale? Hace referencia a manuales que tienen públicos para cualquiera, manuales para decirte, oye, ¿cómo configurar un servidor 2016? Oye, ¿cómo configurar un Exchange? Estas son las bases para configurar, pero con el chip de la seguridad, una configuración en base a la seguridad. No, oye, se configura ABC. No, ABC y luego para el tema de la seguridad tienes que tener esto activado, esto otro, tienes que activar la configuración de los logs, luego las logs los tienes que llevar a un SIEM para analizar los logs, luego todo el tema de las copias de seguridad, como he dicho, que no estén en la misma red, que se hagan diarias, que lo tengas en una red aislada, que lo tengas en la nube, en cualquier historia. Y por eso nació
los manuales para que la gente, si quiere hacer una buena configuración de lo que sea, el esquema nacional proporciona los manuales para una buena configuración. Y nada, por último, simplemente que querer transmitiros que Verne estamos para ser vuestro proveedor de seguridad y que contéis con nosotros para lo que sea. Y nada, muchas gracias por todo y no sé si tenéis alguna duda. Vale, si no tenéis todos los correos, mi correo electrónico y demás para lo que sea. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Seguimos aprendiendo, seguimos aprendiendo. Nuestra tercera ponente de hoy es Cleo García, abogada en Sánchez Butrón Abogados, en ejercicio desde 2007, máster en Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho de la Sociedad de la Información por la Universidad de Alicante, máster en Derecho en Internet y de las TIC, experta en compliance y administradora concursal. Es especialista en ámbitos como el derecho bancario, el derecho de empresa, la protección de datos, el comercio electrónico y la prevención del blanqueo de capitales. Hoy su ponencia se titula ¿Qué necesita la empresa para estar a salvo jurídicamente? Adelante, Cleo. Bueno, así, joder. Seguro que ahora con estas medidas vamos a escuchar todos mejor. Bueno, pues como han comentado David, muchas gracias por la presentación, David. Sí que es cierto que mi presentación es un poquito menos técnica en cuanto al tema informático se refiere, pero sí que voy a tocar unos puntos importantes respecto a la información que los propios ponentes, en concreto Sara, de alguna manera decía que la información que tiene la empresa es uno de los activos más importantes. Pues así es, ¿no? Anteriormente teníamos una ley que era la Ley de Protección de Datos, fue reformada a final de 2018 y ahora ya no solamente se llama de protección de datos, sino también de garantías de los derechos digitales, con lo cual nos ayuda, ¿no?, a vincularnos un poco con el resto de ponencias que tenemos en la mañana de hoy. Pues la información que todos manejáis en la empresa es de tal importancia que puede ser uno de los activos más importantes. De hecho, muchos clientes me dicen, ahora con la nueva normativa no puedo hacer uso de mi base de datos. Inviable, lo necesito. Dame opciones porque yo sin esto no puedo seguir trabajando. Durante años he generado una base de datos importante y ahora me bloquean esto. Pues cierto es, hay que tomar una serie de medidas, adaptarnos e intentar, pues, cumplir al menos con un 5, con lo que digo a mis clientes. Muchas veces es muy complicado cumplir al 100%, pero hay que cumplir con un 5. Yo os indico aquí como las nuevas novedades de la Ley de Protección de Datos, no se llama Ley de Protección de Datos, pero todo el mundo la conoce así, sino como Protección de Datos y Garantías Digitales, pero hay unos puntos, en concreto 6, que tenéis que tener en cuenta y que tiene que cumplir la empresa para estar a salvo y de alguna manera decir, puedo seguir trabajando correctamente. A día de hoy el consentimiento ha cambiado la forma del consentimiento, ya no es bueno, pues se lo dejo clicado al cliente en el formulario físico o a través de mi página online y ya sirve. No, señores, ahora a partir de ahora ese consentimiento tiene que ser tácito y además se tiene que indicar para qué se va a realizar ese uso de esos datos. Yo no puedo ceder mis datos sin saber qué se va a hacer, cómo los van a tratar y si los van a ceder a empresas colaboradoras. Esto es importante. Ah, no, que yo soy un grupo de empresas y no. Si lo vas a ceder a otra empresa del grupo hay que indicarlo, con lo cual es importante. El consentimiento tiene que ser tácito, claro, preciso e identificativo. Obviamente el siguiente de los puntos es indicar el interés legítimo que tenemos para la solicitud de ese dato. Tenemos que decir para qué lo vamos a utilizar. A lo mejor solamente es para facturar, para prestar los servicios, o a lo mejor es para comunicaciones comerciales. Hay que indicarlo. Otra de las novedades es la figura del DPO. Muchos de vosotros, ahora lo comentaremos más adelante, o lo sabéis o lo conocéis o qué es esta figura, ¿no? Pues a partir de ahora la normativa, dependiendo de los datos que tratéis o el tipo de empresa que sois, necesitáis tener esta figura interna o externa, pero es obligatorio.
Ahora existen otros nuevos derechos para los afectados, los interesados, que tenéis que conocer, como por ejemplo el derecho al olvido, el derecho de la obtención de datos de forma transportable. Ahora los comentaremos. La transparencia, tenéis que ser totalmente transparentes, y la edad mínima respecto del consentimiento ha bajado a 16, con lo cual son los puntos grandes que vamos a tocar. ¿Qué necesita mi empresa para estar a salvo? Pues bueno, lo primero que tenéis que tener es que todas las empresas tienen que tener un protocolo relativo a la protección de datos. Un protocolo, pero no sirve tener un libro y lo cierro en el cajón. Tiene que ser un libro hecho a medida. No me sirve que el protocolo que yo tengo como despacho de abogados se lo adapte a la empresa de mármol que decía mi compañero. Es que a lo mejor los datos que usan no son los mismos, la forma del consentimiento tampoco es la misma, no los voy a ceder a los mismos proveedores ni para las mismas funciones. Con lo cual tenemos que tener un protocolo de protección de datos adaptado a nuestras necesidades y que esté actualizado y en uso. En ese protocolo de protección de datos, que anteriormente me decían, bueno, yo inscribo los ficheros en la agencia y cumplo. Bueno, no. Yo inscribo los ficheros en la agencia y cumplo, no era así. Muchos de vosotros entendíais que sí. Esos ficheros ya no existe esa obligación de inscribirlos. Ahora mismo son la empresa la que tiene esa obligación activa de tener esos ficheros en su protocolo y entender que están activos. En ese mismo protocolo vamos a generar una serie de documentos con los cuales ustedes van a poder trabajar. Documentos que pueden ser contratos con terceros, contratos con gente que usa mis datos, contratos con empleados, contratos con colaboradores. Todos esos tipos de contratos van a estar dentro de ese protocolo y vamos a saber usarlos en el momento adecuado. Vamos a indicar que, para establecer qué derechos tienen los interesados o los afectados, cómo los vamos a tratar y cómo los vamos a gestionar, ¿no? Es decir, por lo menos tienen que estar establecidos y ese protocolo tiene que circular entre todos los empleados de la empresa. Estableceremos también medidas respecto a temas de violaciones de seguridad, como hemos establecido, como han estado comentado anteriormente. Esas medidas tienen que estar en este documento, en este protocolo, y conocerlas todas. Y en el caso que tengan que ser utilizadas, pues usarlas. Obviamente mejor que no tener que utilizarlas nunca, pero muchas veces, por desgracia, hay que utilizarlas. Y indicar efectivamente qué tipo de información vamos a tener y el uso. Como hemos comentado, la empresa tiene que ser el órgano activo y tiene que ser quien decida las medidas de seguridad a adoptar. Esas medidas de seguridad tienen que estar prefijadas en ese documento y esas medidas de seguridad no son estáticas, tienen que ser activas dependiendo de cómo vayamos funcionando, de nuestra actividad o incluso de cómo funcionan los hackers que tenemos entre nosotros, ¿no? Para ello, la nueva normativa establece que hay unos responsables y encargados que se encargan de esto, se encargan de adaptar esas medidas, establecerlas y cómo, pues hacen unos análisis de los datos con que usamos nosotros, qué tipos de datos, para qué lo usamos, y dependiendo de esto tendremos medidas básicas, normales o avanzadas. Estas hay que establecerlas dependiendo del grado de protección que tenga esas medidas y que nos lo regula la propia normativa. Esa información que nosotros vamos a tener, las tenemos que gestionar a través de los encargados, como hemos comentado. Esos encargados tienen la obligación de tener identificado, dependiendo de la información, el rango y la obligación que tenemos respecto del cumplimiento de la normativa. La información de la empresa es un activo muy importante y obviamente únicamente un nombre, un mail, no tiene ningún tipo de activo, pero si ese mail y ese nombre va generado a un servicio o un servicio comercial que nosotros podemos obtener, pues sí que va a tener ese valor. Con lo cual, esto es la importancia que nosotros tenemos que darle a esos datos. Como he comentado, los interesados, los afectados a día de hoy tienen más derechos que tenían antes. Cuando viene a la empresa o te recibimos un correo electrónico, oiga, necesito que modifique esos datos, suprímame esos datos. Esto eran los derechos ARCO que antiguamente conocíamos y ya estamos acostumbrados a que, oye, deme de baja, modifíqueme, suprímame. Ahora son derechos ARCOPOL. Hay nuevos derechos entre los cuales tienen derecho a obtener copia de absolutamente todo lo que tenemos en la base de datos sobre ellos. Y esa copia tiene que ser en cualquier formato que nos pidan. No solamente, oye, pues te lo voy a dar en papel, ven aquí. No. En el formato que nos pidan. Oye, tiene que ser a través de un correo, a través de
de cualquier soporte que ellos soliciten. Tiene que ser transparente, clara y concisa. Ya lo indicaré en las sanciones, pero esto es de forma totalmente gratuita. Tenemos empresas que han sido sancionadas por la Agencia Española de Protección de Datos porque le han cobrado al interesado por facilitarle los datos. No, multa, ¿vale? O sea, es decir, no se le puede cobrar. Esto es un trabajo que genera, que además tienen que contestar al interesado en el plazo máximo de un mes, pero que además tiene que ser totalmente gratuito. Otro de los derechos que se han implementado con la nueva normativa es el derecho al olvido. Sí que es cierto que si nos piden hay que eliminar absolutamente todo, se tiene que eliminar, pero no eliminar, yo no soy técnica informática, pero no eliminar, elimino y lo tiro a la papelera, no, no, o sea, tenemos que formatear esa información de nuestro ordenador y se nos tiene que eliminar totalmente. El derecho a la portabilidad, lo estaba comentando, tiene la posibilidad de portar esa información en cualquier tipo de soporte. Una de las cosas importantes son los contratos que vamos a establecer con las condiciones en nuestro propio protocolo. Cualquier tercero que tenga acceso a datos de nuestra empresa tendrá que tener un contrato con nosotros. Un contrato en el cual establecemos qué es lo que va a tener acceso, hasta cuándo le voy a dar yo ese acceso, que él de alguna manera, o la persona o empresa, tendrá que ser responsable también respecto de la protección de datos, y las obligaciones que tendrá que cumplir. Es muy importante. Un contenido mínimo que se establece. Anteriormente esto no era necesario, había un contrato de confidencialidad y punto. Ahora el contrato está más tasado por la normativa. Tiene que ser conforme nos exige la normativa, con la finalidad de nosotros eximirnos de responsabilidad. Si nosotros cedemos esos datos a terceros, aunque sea mi abogado, mi asesor, mi informático, estos datos tienen que estar regulados y con un contenido mínimo, es importante. Muchas veces nos pasan contratos tipo, pues hay que revisar si el contenido mínimo de lo que nos pasan está establecido en el documento. El encargado de tratamiento lo que va a ejercer, ¿no? Las funciones va a ser, oye, pues estoy adaptando esas medidas, he visto que en base a estos datos y en base a nuestros servicios o prestaciones necesito adaptar estas medidas, voy a tener un registro de actividades. ¿Qué significa? Lo que he dicho, este documento no es estático, se tiene que actualizar. Cada actualización, cada modificación, cada adaptación tiene que estar y constar y tenemos que justificarla con mínimo con el sellado en el tiempo, porque no sirve la firma manuscrita. También tenemos que ver si tenemos que designar un delegado de protección de datos, ¿vale? Todo esto será el encargado del tratamiento quien ostente esas funciones y tendrá que valorar si nos adherimos a un código de conducta, solicitamos la certificación, adaptamos unas garantías técnicas extras. Estas serán las obligaciones del encargado del tratamiento que estableceremos, indicaremos y será de acceso público a todos los interesados. Cuando aún así tenemos todas las medidas adaptadas, tenemos un protocolo, hemos adaptado medidas, tenemos temas técnicos, pero aún así tenemos una violación de seguridad, puede ser una brecha, puede ser, pues efectivamente nos han bloqueado esa información. La agencia lo que nos dice es que tenemos 72 horas para comunicar esto a la propia agencia. Esto es lo que dice la normativa. Si comunicamos esa notificación de violación a la seguridad, tenemos una inspección de la agencia. Entonces, dependiendo del tipo de información o de la brecha que hayamos tenido, pues lo mejor sería valorar con un experto la necesidad de comunicarlo o no. No todo es necesario comunicarlo, sí que es cierto que es importante que sepan, tienen 72 horas para comunicarlo, si no es una sanción, pero ojo con lo que comuniquemos porque vamos a tener una inspección de la Agencia Española de Protección de Datos y como ya le digo, cumplir al 100% es bastante complicado y siempre vamos a tener alguna sanción administrativa. Existen unos mecanismos, el tener el protocolo de protección de datos se elabora, se actualiza, se gestiona, se adaptan las medidas, pero además existen una serie de mecanismos que hoy nos dicen, pues hay un mecanismo que es una normativa, una certificación que nos pueden acreditar que lo hemos implantado y que estamos haciendo uso conforme nos dice el propio mecanismo. Esto que sepan que existe, pero no es obligatorio. No es obligatorio el mecanismo de certificación.
Como he comentado, sí que me gustaría dar unas pinceladas antes de empezar con las sanciones y las infracciones del delegado de protección de datos. Esta nueva figura, he comentado que dependiendo de la empresa o dependiendo de los datos que tenga, tiene que implantarla, ya sea interna o externa, pero es obligatorio. ¿Qué funciones tiene el delegado? Pues el delegado, las funciones del delegado de protección de datos es informar, gestionar, tratar con la agencia española, tratar con los interesados, actualizar ese protocolo, formar a los empleados, porque el tema de la formación, lo han dicho mis dos anteriores ponentes, es muy importante. Es decir, la formación respecto de cuidado, esos datos son importantes, cuidado, hay que adoptar esas medidas, cuidado, tenemos todos que ayudar a la organización, porque esto, la pérdida de datos puede ser una infracción y una sanción bastante importante, con lo cual hay que concienciar de alguna manera a los empleados. Esto son lo que se encarga el delegado de protección de datos. ¿Quién está obligado? Obviamente, un delegado de protección de datos no puede ser cualquier persona, ¿vale? Tiene que estar certificado, tiene que tener unos conocimientos, tiene que tener una experiencia mínima y todo eso está tasado, con lo cual no se puede contratar a cualquier DPO. ¿Qué empresas están obligadas a contratar? Pues bueno, empresas que tengan más de 250 trabajadores tienen la obligación de contratar, así a grandes rasgos. Empresas que traten tratamientos a gran volumen, que hagan campañas masivas. Empresas, por ejemplo, de servicios médicos, despachos de abogados, centros educativos. Dependiendo del dato, del número de trabajador o del sector de la empresa, tenemos que conocer si estamos obligados o no a tener esta figura. Pues bueno, como hemos comentado, tenéis que tener en cuenta que esta normativa lo que hizo fue endurecer las sanciones. Hay diferentes tipos de infracciones, leves, graves o muy graves, y las vamos a enumerar porque me parece que es muy interesante para que vean. Una infracción leve puede ser el incumplimiento relativo a la transparencia de información o derecho de información al afectado. Si un interesado solicita información y no se le da, es una infracción. Luego veremos el tipo de sanción que haya asimilada. Por ejemplo, la exigencia del pago del canon por facilitar esa información que nos piden, o modificar o suprimir. No se puede, esto es bastante habitual, que empresas digan que quieren generar un canon por esto, porque a ellos les genera pues, un trabajo añadido. No, esto es inviable. No atender a las solicitudes. Muchas veces directamente recibimos en la empresa una solicitud de baja, de modificación, de supresión y no hacemos caso. No, esto tiene que estar bastante regulado. Además, hay un mes para contestar. Pues no poner a disposición de los afectados aspectos esenciales del acuerdo formalizado, ¿no? entre corresponsables del tratamiento, es decir, con empresas colaboradores que me ayudan a mí a prestar mi servicio. La notificación incompleta, obviamente, a la Agencia Española de Protección de Datos, esto es una sanción leve y además bastante usual que existan sanciones al respecto, sanciones administrativas. ¿Qué entendemos como infracciones graves? Pues, por ejemplo, tener tratar datos de un menor sin el consentimiento. Si nos han engañado porque nos han falsificado la información, pues ahí nosotros ya tendríamos que justificar, ¿no?, ante la agencia, que es la que nos va a pedir esa información, qué es lo que pasó. Pero si nosotros conocemos de la edad de la persona, es inviable que la tratemos sin la autorización correspondiente. Obstaculizar los derechos de acceso, obviamente, pues hemos indicado, no se puede obstaculizar. La falta de adopción de medidas técnicas, de organizativas, eso es efectivamente no tener ese protocolo que estamos indicando, sería una sanción grave. El no designar a un representante del encargado de tratamientos también, es decir, todas las empresas tienen que tener un encargado de tratamientos, estar identificado y accesible. Y el incumplimiento del deber de comunicación al afectado de una violación de seguridad. Es decir, no comunicamos en estas 72 horas la brecha de seguridad y estaríamos cometiendo una infracción grave. Y como muy graves entendemos, pues obviamente, tratar los datos que obtenemos de manera desleal o no transparente, no tener el consentimiento del interesado. Cuidado, esto parece que no le damos importancia, pero no tener consentimiento del interesado tengo una base de datos de hace 5 años, es un activo muy importante de la empresa y es que lo necesito porque voy a hacer publicidad, porque le voy a comentar, bueno, no, es que le voy a decir que he cambiado de sede. En vez de estar en la avenida X, estamos en la avenida A. Pues cuidado porque esto puede llegar a ser
y la agencia lo entiende como usar los datos del cliente sin el consentimiento, porque lo están haciendo para el uso que no es el que se le ha contratado. Ojo, este es importante. Otra de las sanciones muy graves sería pues los datos, obviamente utilizar los datos para la finalidad que no lo es. La omisión del deber de informar, la vulneración del deber de confidencialidad, los datos son totalmente confidenciales, pero no solamente el representante, los empleados. Es que los empleados tienen que tener un acuerdo de confidencialidad con la empresa al respecto y que sea responsable, si pasa, que sea responsable el propio empleado quien ha sido quien ha incumplido esa confidencialidad, no la empresa. Y obviamente, pues no facilitar el acceso a la Agencia Española de Protección de Datos, pues obviamente sería una sanción grave, muy grave. Sanciones, voy a acabar ya. Sanciones, para que vean la importancia de los importes. Muy graves, estamos hablando que pueden alcanzar hasta los 20 millones de euros. Son muy graves, son cuando son temas masivos, muy reiterativos, se ha tenido previamente una sanción y se vuelve a tener otra sanción al respecto, no se adaptan las medidas, con lo cual, es decir, son 20 millones de euros, pero tienen que darse una serie de circunstancias o un 4% de la facturación. Y en cuanto a infracciones graves, que son bastante habituales, nos vamos a 10 millones de euros o el 2% de la facturación. Son importes muy, muy elevados. Nosotros tenemos empresas que han tenido que cerrar por la sanción porque no han podido hacer frente a la multa. Y no indico el importe de las sanciones leves porque no está regulado y lo establece la propia agencia dependiendo de la importancia, de la continuidad y del criterio que existe en cuanto a las resoluciones ya existentes en la propia agencia. Y sin más, yo por mi parte he terminado, no sé si tienen alguna duda, puede ser ahora o puede ser a posteriori, sin problema. Muchísimas gracias, Cleo. Muy enriquecedor y sobre todo una visión muy complementaria a las dos ponencias anteriores. Y nuestro último ponente de hoy es Arturo Albaladejo, asesor de riesgos y seguros de empresas en Torres Asesores, ingeniero industrial por la UMH y MBA por la EA Business School. Trabajó también como adjunto al director general en ALSA. Cuenta con el título A como corredor de seguros. También es asesor financiero certificado por la IEP y está especializado en el asesoramiento y gestión de seguros de empresas. Su ponencia versará sobre gerencia de riesgo, transferencia del riesgo. Adelante, Arturo. Bueno, buenos días a todos. ¿Se me oye bien? Vale, genial. Bueno, muchas gracias por la presentación y por organizar o permitirnos organizar esta jornada hoy aquí, que bueno, dar las gracias también a los asistentes físicos y a los que estáis online. Yo voy a hablar brevemente un poco de lo que llamamos la gerencia y la transferencia del riesgo, que es obviamente la transferencia del ciberriesgo, un poco siguiendo el hilo de mis compañeros que han hablado un poco de a qué nos enfrentamos a nivel de qué tipos de riesgos y luego sobre todo las posibles, como ha acabado Cleo, cómo paliar las consecuencias económicas de que se produzca un incidente, ¿no? Brevemente, hablando, siempre me gusta hacer esta primera pregunta, ¿qué es el riesgo? El riesgo es la probabilidad o la posibilidad de que suceda algo que te ocasiona un perjuicio económico, ¿no? O un daño, ¿vale? El riesgo siempre, y además así lo establece una norma ISO que es más o menos reciente, que es la ISO 31000. El riesgo se mide en dos variables. Por un lado está la variable impacto, que es qué impacto tendrá un hecho, y por la variable de probabilidad es qué probabilidad hay de que suceda ese hecho, ¿no? La gestión del riesgo, brevemente lo voy a comentar porque al final derivaremos a la transferencia del riesgo, que es lo que comúnmente o lo que cada vez es más conocido como el seguro de ciberriesgo, ¿vale? Pero bueno, para hacer una gestión del riesgo hay que seguir estos pasos, estos 5 pasos, que es definir objetivos en la empresa, es decir, saber a qué estoy expuesto y cómo enfrentarme a eso que estoy expuesto, nombrar obviamente un responsable, hacer una identificación correcta de los riesgos, luego el análisis de esos riesgos y al final la definición de la respuesta.
Lo que os comentaba, la matriz, lo que se conoce como una matriz de riesgos es una matriz que evalúa tanto la probabilidad como el impacto de los riesgos. En esta breve charla, que espero que no dure mucho y no aburriros mucho, vamos a hablar sobre todo de la sección de transferencia de riesgo. Al final, un riesgo, tú puedes tener muchas medidas de control, puedes tener muchas medidas de prevención, pero también tienes medidas de transferencia de riesgo que son al final lo que conocemos como pólizas de seguro, ¿no? El hecho de que yo no quiero asumir el impacto muy elevado de un riesgo poco probable, de ahí que la sección de transferencia del riesgo esté en la zona de impacto pero de poca probabilidad, entonces pago a una compañía aseguradora para que asuma ese riesgo por mí. ¿Vale? Con los riesgos puede haber 5 estrategias distintas, desde eliminar el riesgo, es decir, riesgos que son muy probables que sucedan y que tendrían un alto impacto, ese riesgo hay que eliminarlo, ¿vale? Riesgos prevención de riesgos, que vamos, a todos nos viene a la cabeza el tema de prevención de riesgos laborales, que sabes que son determinadas acciones que haces o puntualmente o de forma habitual para eliminar o no, para prevenir que sucedan riesgos, para hacer, por ejemplo, formación a los empleados, etcétera. Acciones de mitigación, que yo siempre pongo un ejemplo rápido, que es los extintores, es decir, tú puedes tener todas las medidas de prevención de incendios, pero también tienes que tener medidas de mitigación de riesgo, que es, oye, que si ocurre un incendio, pues tener algo para apagar el incendio. Y la aceptación del riesgo, es decir, saber que es imposible estar protegido al 100% y tener claro que existen determinados riesgos que no te puedes proteger. Y aquí vamos a centrarnos en lo que os comentaba, la estrategia de transferir, que al final transferir un riesgo es asegurarlo. No me voy a enrollar mucho más en esta sección. El ciberriesgo es el riesgo aplicado a la ciberseguridad, que es el riesgo de pérdida financiera, de interrupción de negocio o de daños, ya sea propios o a terceros, que es la responsabilidad civil, derivado todo esto de un incidente tecnológico, ¿no? Del uso de aparatos electrónicos, las vulneraciones de datos, etcétera, ¿vale? No me voy a extender mucho aquí porque aquí ya, sobre todo nuestro compañero, tanto la compañera del INCIBE como en Bernet nos hablaría mucho mejor de a qué riesgos estamos expuestos, ¿vale? Robo de datos, virus, ciberextorsión, etcétera, ¿vale? Aquí un par de ejemplos, desde los que comentabas tú al principio, desde el SEPE, en Estados Unidos, en Prosegur. 3 datos rápidos: el 70% de los ciberataques siempre van a pymes, el 91% de las pymes ha sufrido algún ataque. Pero bueno, son datos que yo creo que ya tenemos todos en la cabeza. La gente ya tiene cada vez más conciencia de que estás expuesto a determinados ataques cibernéticos, ¿vale? El 92% de las pymes han sufrido alguna violación de datos en los últimos 5 años, ¿vale? Según datos del propio INCIBE, ¿vale? Bueno, y luego siempre recordar que estos ciberriesgos, estos incidentes tecnológicos, la mayoría de veces, de hecho, un 67% de las veces se deben a errores humanos. Errores humanos como puede ser hacer un clic en un email que no debes hacer, que te dejes, por ejemplo, un pen en un sitio donde no te lo debes dejar, que tiene información, etcétera, ¿no? Entonces, lo que comentaba, vamos a hablar las estrategias que existen para estos riesgos que son poco probables que sucedan. Haces todas las estrategias de prevención, haces también para eliminar, es decir, hablas con empresas como Verne o como Sánchez Butrón para hacer todas las estrategias, tanto tecnológicas como legales, para prevenir y eliminar los riesgos. Al final es imposible eliminarlos 100% y la última estrategia que tienes es la de transferir, que ayudará mucho a mitigar el perjuicio económico que ocasione un incidente tecnológico, ¿vale? El seguro de ciberriesgo aquí entra en acción, es decir, el seguro de ciberriesgo es el que asegura a las pymes, a las empresas, ante el perjuicio económico producido por un incidente en sus sistemas tecnológicos, en sus sistemas informáticos, ¿vale? Costes, así hablando rápidamente, aunque ahora lo desarrollaremos un poco más, costes que asume el seguro, pues bueno, el seguro asume costes de paralización del negocio, asume los daños, los costes, el perjuicio económico de que hayas perjudicado a alguien, los costes de recuperación de reputación, obviamente los costes legales de todos los trámites que debes hacer, tanto de notificar a la Agencia de Protección de Datos y a todos tus clientes, etcétera, ¿no? A grandes rasgos existen 5 tipos de incidentes que se reflejan en una póliza de ciberriesgo, ¿vale? Que son los que
activan, por así decirlo, la póliza. Vulneración de datos, todo lo que tenga que ver con acceso, uso, divulgación, no autorizado, etcétera, de protección de datos, es decir, que te hackeen la base de datos y se publique, que eso es, vamos, de las cosas más conocidas que se ven. Todo el tema de fallos de ciberseguridad, de seguridad, hackeos, etcétera, amenazas de extorsión, fallos de sistemas y por último, uno que es cada vez más habitual, el tema de reclamación por propiedad intelectual, por difamación, hackeos de redes sociales, etcétera, ¿vale? Las pólizas de ciberriesgo funcionan, a mí siempre me gusta hacer este ejemplo, funcionan como un seguro de hogar. Es decir, en un seguro de hogar, por ejemplo, tú tienes una fuga de agua y hay 3 pasos que debes seguir. El primer paso, parar la fuga, es decir, o tapas el agujero o llamas a un fontanero, es decir, hay que parar, tiene que parar de salir agua, ¿no? Una vez que haces todas las acciones para paralizar la fuga, ahí tienes que evaluar dos cosas. Primero, daños propios, es decir, el agua, pues oye, el agua me ha fastidiado el suelo, me ha fastidiado la pared, etcétera, ¿no? Evaluar los daños propios que se llaman. Y la segunda, bueno, la tercera en este caso, evaluar, oye, he mojado al vecino de abajo, he tirado agua al vecino de al lado, es decir, evaluar a quién he perjudicado, la responsabilidad civil. Este seguro funciona igual. Cuando tú tienes un incidente, el primer paso es lo que se conoce el servicio de respuesta a incidentes, ¿vale? Este servicio, igual que en el seguro de hogar, lo puedes o bien puedes llamar al seguro y son los que se conectan, ¿vale? Que las compañías que trabajan este tipo de seguros tienen acuerdos por detrás con compañías tecnológicas que cuando se da de alta el siniestro, pues te mandan a sus reparadores tecnológicos para ver qué ha pasado, para ver, pues bueno, un servicio de contención tecnológica es detener o contener un incidente, establecer causa de alcance, etcétera, ¿vale? Un asesoramiento jurídico, como comentaba Cleo, pues cuando hay una vulneración de datos hay que establecer el alcance, hay que saber si se han vulnerado datos de clientes, sabes que tienes que poner un sistema de avisar a los clientes, de avisar a la agencia de protección, etcétera. Si hay costes derivados de todo eso, el seguro lo cubre también. Aquí resaltar, como indico en la parte izquierda, que normalmente la mayoría de compañías te permiten que o bien te pone la compañía los reparadores tecnológicos o bien si tú tienes alguna empresa informática con la que tengas algún acuerdo y tienes que usar esa empresa y seguramente un sobrecoste porque no está incluido el que el técnico informático destine X horas a reparar todo esto, todos esos costes los asumiría el seguro, ¿vale? También este servicio de respuesta a incidentes tiene, pues lo que comentabas, los servicios de relaciones públicas y de comunicación, servicios adicionales, pues bueno, notificación de entidad reguladora o monitorización de la información comprometida. Vale, hemos tenido, supongamos, una ciberextorsión y hemos llamado al seguro o a nuestro partner tecnológico y estamos haciendo todas las acciones un poco para echar, o sea, para ver qué hemos sufrido, intentar echar al hacker, ver los daños que ha causado, etcétera. Ya está todo más o menos correcto, pues ahora una evaluación de daños. ¿Qué cubre el seguro? Pues lo que conocemos como las pérdidas de la asegurada, ¿no? Es decir, todos los gastos de recuperación, oye, yo he tenido que poner de mi dinero para hacer esto, suprimir cualquier virus, recuperar accesos, reconfigurar o instalar programas que haya perdido, etcétera, ¿vale? Luego, la segunda cobertura dentro de aquí las pérdidas, que es una de las más interesantes, es las pérdidas del asegurado. Es decir, oye, yo soy una fábrica y puedo demostrar que he estado 2 días hackeado y con mis sistemas inutilizados y debido a eso he perdido estos contratos que tenía cerrados, he perdido estas ventas, etcétera. La cobertura de pérdida de beneficios, que se abona la reducción del resultado neto, ¿vale? Es decir, se hace una evaluación, se hace como en el resto de pólizas, en el resto de coberturas de pérdida de beneficios, en comparación con el año pasado o un poco como está establecido en la póliza, ¿vale? Y se abona la pérdida de beneficios, ¿vale? Y luego, por último, la extorsión cibernética. Aquí también se han dado casos también de que al final los reparadores tecnológicos que comentaba antes se llega a la conclusión de que, oye, tienen los sistemas bloqueados, un hacker no te los libera si no les pagas 1000 bitcoins o lo que sea, que eso ahora es menos que hace una semana. Y bueno, pues ese importe de pagar la ciberextorsión también, ¿vale? Y los gastos del consultor especializado en la gestión y negociación de este tipo de siniestros, ¿vale? Por tercer paso, lo que comentábamos, ya no solo los daños propios, sino la responsabilidad civil, los daños que hayamos ocasionado a terceros, ¿vale? Si el asegurado recibe una reclamación o es objeto de una inspección de datos a raíz de que has tenido un incidente tecnológico y como comentaba Cleo,
tienes que hacer una notificación y sufres una inspección. Y tú pensabas que lo tenías todo correctamente, ¿vale? Pues el seguro pagará la indemnización a causa de una reclamación, las multas o sanciones puestas por la Agencia Española de Protección de Datos, las multas o sanciones por el tema de que tienes la información de tarjetas de tus clientes, de las cuentas bancarias, ¿vale? Y un poco aquí es el hecho de que hayas perjudicado a otro, ¿vale? Este tipo de seguros, lo comentaré al final muy brevemente, muchas veces tiene la cobertura de que si porque tú has sufrido un incidente perjudicas, por ejemplo, a un cliente tuyo, tú eres una fábrica que fabrica que fabricas algo que luego otra fábrica necesita para también hacer su producción. Si a ti te hackean, no es que tú pierdas beneficio, sino que estás perjudicando a un tercero, ¿vale? Ese perjuicio a un tercero, a un cliente, también es asegurable. Igual que también es asegurable, que es una cobertura añadida, que luego lo comentamos, el que si a un proveedor tuyo le hackean y está paralizado 2 días y eso te supone a ti un perjuicio, también en tu propio seguro puedes estar asegurado ahí, ¿vale? Y luego, por último, el cuarto paso, que es el que se está ahora creciendo más y desarrollando más, es la responsabilidad por contenido digital, que es la derivada de la descripción de los servicios o productos de la empresa en las redes sociales o en la extranet o en la página web, ¿no? Si ese cambio está hecho por un tercero que no sea proveedor de tu empresa, pues bueno, el seguro al final pagará la indemnización a consecuencia de esto y los gastos de reparación y gastos de defensa, etcétera, ¿vale? Como comentaba, unas coberturas adicionales, pues la de proveedores externos, la de hacking telefónico, la del fraude del CEO, que es un tipo de incidente que desgraciadamente es cada vez más habitual, suplantaciones de identidad, como he comentado, etcétera, ¿vale? Las recomendaciones que hacemos nosotros desde Torres es este tipo de seguros, con todo el respeto, por ejemplo, para seguros de coches y de casas, no son seguros que sean A, B y C, no son que tú pones 3 datos y ya sale un precio, a ver cuánto rasco de precio y tal. Son seguros, obviamente, que hay que tener en cuenta la variable precio, pero bueno, la recomendación es que estos seguros siempre la empresa lo haga de la mano de un corredor de seguro, ¿no? De una persona que le pueda asesorar y le pueda recomendar un poco distintas compañías en función de las coberturas que quieras concluir. Por lo que comentábamos, identificar correctamente el alcance de la cobertura, sujetos protegidos, el ámbito temporal, el ámbito geográfico, etcétera, conocer el negocio, entender las coberturas contratadas, contratar las coberturas en base a las necesidades de la empresa y un poco definir lo que es la póliza, ya que comentaba, no es una póliza que sea A, B y C, sino que tiene hay varias compañías que lo trabajan, desde generalistas hasta especialistas, y son muy distintas los condicionados y muy distintas las pólizas, y hay que saber qué compañía y qué tipo de póliza encaja más con tu perfil, ¿no? Y nada, yo he terminado ya. Si hay alguna duda, pues encantada de resolverla y nada, ahí tenéis nuestros datos, bueno, mis datos, y un placer. Bien, pues muchas gracias, Arturo. Pues al igual que con Cleo, pues muy complementario a todos los ponentes anteriores, lo que significa que hemos conseguido una visión muy transversal, muy integral de todo lo que se refiere a la ciberseguridad. Me indican que no hay una pregunta específica en streaming. Los presentes pueden, si quieren, quedarse un rato a tomar un refrigerio y hacer alguna pregunta a ponentes. Ha sido un verdadero placer compartir este evento con la certeza, con la esperanza de haber dado un poco más de luz a este tema que una de dos, o nos interesa o nos debería interesar. Así que solo me queda darle muchas gracias a todos los ponentes, también a Sandra, que estará en streaming también, y que pasen un gran día. Gracias por estar aquí.